Taeyu tiene más de media docena de cigarrillos prendidos en la boca mientras está en la oficina, ya que esta es la última vez que fumará, porque ahora será papá. Aunque el alfa está muy orgulloso, sus compañeros comienzan a hablar de que Eui-hyun aún no es su esposo legal y que probablemente no lo vaya a hacer ahora que tiene su dinero. Así que, en cuanto el rubio llega a casa, lo primero que hace es correr hacia su omega y llenarlo de preguntas sobre si está dudando en casarse con él. El pelinegro, confundido, recuerda el día en que descubrieron que estaba embarazado y cómo Taeyu, totalmente eufórico de felicidad, juró cuidar de ellos tres por el resto de su vida. Esto hizo que Eui-hyun pensara que era obvio que se iban a casar. Volviendo al presente, el rubio se asusta ante el silencio de su amado y va en busca de algo. Cuando vuelve con una pequeña caja, se pone de rodillas frente al omega y le coloca un anillo, afirmándole que se va a casar con él. El pelinegro golpea al alfa en el rostro y admira el anillo, diciéndole que se lo vuelva a pedir, pero de forma más linda. Entonces el más alto, emocionado, salta sobre él, abrazándolo y preguntándole si se casaría con él. A pesar de que al principio el omega decide no responder para molestar un poco más a su amado, al final, entre cosquillas y risas, termina diciendo que acepta. Es momento de dar la noticia de la boda a la gente que los rodea, y la mayoría se sorprende mucho. Los papás de Taeyu le agradecen entre lágrimas al omega. Luego, Eui-hyun conoce a los hermanos del alfa, los cuales son demasiado cariñosos y cercanos con él, haciendo que el rubio se moleste. Pero luego, ellos preguntan si ya han registrado su matrimonio, ya que en realidad deben esperar a que nazca el bebé para celebrar la ceremonia oficial. Ante esto, el más bajo iba a responder que aún no, pero a Taeyu se le escapa decir que sí, pero lo ha hecho a escondidas de su omega. Luego de unos golpes, olvidan el tema y llega el momento de contarle a Eui-young, el hermanito del pelinegro, pero la respuesta rotunda del pequeño es no. Este, con un aura intimidante, le dice a Taeyu que no se casará con su hermano, ya que este le había dicho que cuando él creciera se iba a casar con él. Claro, esto fue algo que probablemente se dijo en el pasado para calmar al más pequeño, pero ahora Eui-hyun decide explicarle que los hermanos no pueden casarse entre ellos porque ya son familia, pero le gustaría casarse con el rubio para que él también pueda ser parte de su familia. Creía que con eso bastaría, pero el pequeño sigue negándose. Entonces, el alfa toma el asunto en sus manos, decidiendo explicarle que el pelinegro está embarazado y, como él es el padre, debe asegurarse de que Eui-hyun y el bebé estén a salvo siempre. Le promete que si le permite casarse con su hermano, dedicará su vida entera a que ellos sean felices. De esta forma, logra obtener su consentimiento, pero solo hasta que Eui-hyun crezca y pueda cuidarlos por sí mismo. Luego de esta charla, el pequeño por fin se ablanda y muestra su felicidad ante el embarazo, y Taeyu se siente aliviado de haber superado un gran obstáculo. Pero entonces, las náuseas por el embarazo comienzan. Eui-hyun no puede ni tomar agua sin sentir ganas de vomitar, pero su alfa es extremadamente cuidadoso con él, trayendo y cocinando todo tipo de comidas extrañas y diferentes, esperando que pueda ingerir algo. El problema es la cantidad de tiempo que pasa afuera consiguiendo esa comida, lo cual empieza a molestar al omega sin siquiera saber por qué. Un día, el pelinegro pierde la paciencia y le dice que si tanto quiere andar afuera, al menos le deje su ropa. Acto seguido le quita la camiseta a su amado y se la lleva a la cama abrazándola. Taeyu se da cuenta de que lo que necesita son sus feromonas y se disculpa, ya que no se le había ocurrido eso. El alfa abraza y le da cariño a su omega para calmarlo hasta que éste se disculpa por haberse enojado, pues sabe que todo lo hace por él. Pero el rubio le dice que puede enfadarse y hacer todo el berrinche que quiera, porque siempre lo consolará. Luego lo carga en su espalda y, mientras comenta lo liviano que lo siente, el pelinegro ve kakis sobre la mesa y le dan ganas de comerlos. Más tarde, cuando Eui-hyun llega de la academia, encuentra a la pareja durmiendo en el suelo con restos de kakis a su alrededor, por lo que gatea entre sus brazos y se acuesta felizmente entre ambos. Eui-hyun tuvo todos los síntomas del embarazo juntos: náuseas, insomnio, problemas de digestión.
retención de líquidos e incluso las patadas del bebé, que al principio eran algo especial, con el tiempo se volvieron un problema. Una noche, las patadas del bebé hicieron que el Omega despierte con un grito, sorprendiendo al Alfa también. El pelinegro, harto de la situación, le pide al más alto que intente calmar al niño en su vientre, por lo que este comienza a acariciarlo y hablarle tiernamente. Luego de un rato parece haber funcionado, pero la cercanía también hizo que algo en el más bajo se encienda, así que le da la idea a su amado de volver a intentar tener pasión ahora que se encuentra estable, y sin pensarlo dos veces, el rubio está encima de él quitándole la ropa. Luego tienen su momento, intentando contenerse, según las indicaciones del médico. Luego de unos largos 9 meses de sufrimiento y preocupación, el bebé Hayward por fin nació como el segundo Omega de la familia. Los papás del Alfa ayudaron mucho cuidando a Eui-young y al recién nacido, permitiendo que el pelinegro se recupere más tranquilamente. Pero durante la noche a Hayward le gusta permanecer despierto, y quien se hace cargo de cuidarlo es Tae-yu, preguntándose cómo hizo su amado con solo 18 años para cuidar de su hermano recién nacido. Cuando el Omega ya estuvo recuperado casi por completo, notó lo cansado que se encontraba su Alfa, debido a que ha cargado con todas las responsabilidades él solo. Mientras lo observa dormir con su hijo en brazos, es atrapado por el rubio, quien justo despierta para alimentar a Haewol. Eui-hyun le dice que siga descansando mientras él lo alimenta, pero el más alto comienza a molestar al Omega, quien lo golpea con un cojín, pero se detiene al ver que al más alto le sangra la nariz. Debido a esto, fueron a la casa de los padres de Tae-yu, donde también se encontraba la prima del rubio, para relajarse un poco. Apenas los abuelos se hicieron cargo de los niños, el pelinegro arrastra a su amado a la habitación y lo obliga a dormir. Eui-hyun, sorprendido por lo rápido que este cayó rendido, le da un pequeño beso en los labios, el cual carga todo el agradecimiento que siente por el esfuerzo que su Alfa hace. Luego baja hecho un tomate a encontrarse nuevamente con el resto de la familia. Allí llama a Won-young para hablar en privado y le pregunta qué ocurrió con Gu Yong-do y Kim Sayok, su padre, ya que Tae-yu no le ha querido contar. Al parecer, el Alfa se hizo cargo de Yong-do, atándolo a rastras de su motocicleta mientras salía a dar una vuelta en ella, mientras que el padre del Omega fue enviado al burdel, donde probablemente no la esté pasando muy bien, pero Tae-yu le prohibió contarle estos detalles a Eui-hyun, por lo que ella solo resume la situación diciendo que uno desapareció y que el otro ya no existe. El Omega pone cara de alivio, sorprendiendo a Won-young y se preocupa por el que escapó, pero ella le explica mejor la situación y le asegura que no hay forma de que alguno de los dos pueda volver a ver la luz del día. Eui-hyun le dice que le cree, y luego de darle a Haewol para que lo cargue, le dice que se encargue bien de la situación, porque si alguno de los dos llega a poder salir y querer hacerle daño a su hermano o a su hijo, él mismo se hará cargo de desvivirlos. Un poco más tarde, Tae-yu despierta alarmado creyendo que debe darle de comer al bebé, pero su Omega, que ya se encuentra a su lado, le dice que él ya lo hizo y que deberían empezar a turnarse para hacerlo a partir de entonces. El Alfa nota que su amado está de muy buen humor y comienza a acariciarlo de más, aprovechando la situación, pero el más bajo le dice que deben esperar a volver a su propia casa. El rubio, al notar que eso no es una respuesta del todo negativa, continúa jugueteando con él hasta convencerlo, y terminan teniendo pasión lo más silenciosamente posible, hasta que Eui-young va a buscarlos para cenar, pero por suerte el pelinegro había cerrado con llave, lo cual deja en evidencia cuáles fueron sus verdaderas intenciones al momento de entrar allí. Un día, mientras Tae-yu y Eui-hyun dormían, Eui-young se da cuenta de que empezó a nevar y recuerda el día que su hermano le mostró lo que era la nieve por primera vez. Así que, queriendo hacer lo mismo, toma a Haewol y baja del edificio. En el ascensor se encuentra con una vecina, la cual hace varias preguntas para entender la situación y le da indicaciones de precaución. Luego avisa en administración y ellos llaman a Tae-yu, avisándole que se ha visto a sus niños saliendo sin supervisión. A pesar de que éste le avisa que simplemente están en el patio y que los vigilará por las cámaras, el rubio y el pelinegro empiezan a correr desesperados en busca de ellos.
Mientras tanto, Eui-young le cuenta tranquilamente sobre la nieve a su sobrino. Cuando la pareja llega a ellos, el pequeño corre hacia su hermano y le cuenta lo que ha hecho, inspirado por sus recuerdos con él, lo cual conmueve al pelinegro, quien los abraza. Al mismo tiempo, los tres son abrazados por Taeyu y terminan armando muñecos de nieve juntos en familia. Un día, el alfa se encuentra haciendo berrinche porque se suponía que se iban a casar, pero aún ni siquiera han planeado nada. Eui-hyun le explica que no tienen tiempo para ello, y el caos que los niños hacen a su alrededor lo comprueba. Tanto es así que Hae-wol tiene una pequeña caída al jugar con su tío y comienza a llorar, lo que pone a todos en pánico, menos al Omega, que ya sabía que su niño estaba bien. Pero Taeyu los arrastra a todos al hospital, incluso aunque los niños estaban vestidos de dinosaurios, generando más risas y caos. Eui-hyun le contaba esto a uno de los papás del alfa, mientras veía a este darle de comer a los pequeños, y se da cuenta de que su única preocupación últimamente es que Hae-wol coma bien, y este pensamiento lo hace sentir bien. Más tarde, cuando los niños se durmieron, el pelinegro invita a una cita a su amado, ya que el abuelo dijo que cuidaría de los niños. En su cita caminan tomados de la mano mientras comen helado y charlan sobre todas las preocupaciones que Eui-hyun tenía antes, y cómo ahora va por la vida sin preocupaciones, lo cual no sabe si es correcto, pero Taeyu le dice que por supuesto que es correcto, ya que después de haberlo visto sufrir tanto, todo lo que quiere ahora es que esté feliz y en paz todos los días de su vida. Luego de esa charla siguen caminando y jugando entre besos y sonrisas. 10 años después, Taeyu se encuentra seduciendo a su esposo como siempre, hasta que Eui-young los separa con expresión de asco. Comienza a desayunar mientras charlan sobre el examen de ingreso a la universidad, y que ha dejado momentáneamente de tocar el piano para concentrarse en los estudios, lo cual su abuelo lamenta mucho, ya que es el único músico de la familia. Luego pregunta por Hae-wol y sale corriendo al enterarse de que él ya está de camino a la escuela con un amigo. Cuando logra encontrarlos, se une a ellos, y el pequeño le cuenta que está cuidando a ese niño, puesto que lo molestan en la escuela. Al llegar y despedirse, mientras Eui-young se retira hacia sus propias clases, vemos a Hae-wol defendiendo a su amigo de otros chicos, con patadas voladoras que recuerdan mucho al pasado de Eui-hyun. Mientras tanto, Taeyu y su amado esposo aprovechan su tiempo a solas con unos besos apasionados que habrían llegado a más de no ser por la llamada que recibe el Omega, de parte de su hermano menor, para avisarle de la pelea que ha tenido el pequeño Omega. Eui-hyun habla con su pequeño intentando enseñarle que los golpes no son la solución, pero se le hace difícil enseñar algo que él mismo no supo aplicar, por lo que las llamadas del director de la escuela y del gimnasio de Jiu-Jitsu al que va Hae-wol siguieron llegando debido a encuentros frecuentes que el pequeño suele tener. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Ángel Hernández, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Evelyn Orozco, Ricardo Cortés, Nesili, Heidi Ramírez, Isabelita, María Inés, Marcus Peralta, Esperanza Solorzano, Chio Liro, Valentina Trujillo, Jesús Carrera, Pistacho, Ana Patricia, Diani Ruiz, Elda Díaz, Lío, Taeyu Sim, John Yuomi, Jackie Perú, Yoba Viles, Ariela Cruz, Fragón, Ana Victoria, Ana Corozo, Wendy Fierro, Juanca, Coco 09, Alexandra, Andrea Carolina, Benja 2012, Juliana Torres, Bani 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moon Shadow, Norma Sánchez, Nando Ezevita.